Hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Es un gusto para mí, amados hermanos, amigos, poder en esta mañana compartir este hermoso tiempo y poder meditar en la Sagrada Escritura. Creo que todos necesitamos y debemos desear la palabra, como ella misma dice el apóstol Pablo, como leche no adulterada. Así debemos desear la palabra y buscar en ella todos los misterios que Dios tiene para nosotros. Podemos ver que encontramos al apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta. Vemos que en el capítulo 4 él comienza diciéndoles algo muy importante, y es sobre los misterios de Dios. Y vemos que los misterios de Dios quizás para muchos pueden ser como algo muy no tan conocido, pero en realidad para los que creemos en el Señor son conocidos, porque el misterio de Dios es que hagamos su voluntad y que meditemos en su palabra, y que debemos ser fiel con lo que Dios nos ha encargado, con lo que Dios nos ha dado. Y los misterios para algunos pues pueden ser reservados o muy secretos por la razón de que no le buscamos. Y es lo que Dios hoy quiere hablarnos a usted y a mí, como me ha hablado en estos versículos. Y quiero animarle que usted se disponga en este tiempo para compartir también este mensaje. Así que quiero llevarle a leer en el capítulo de Corintios, primera de Corintios, el capítulo 4. Si podemos ver ahí, los primeros dos versículos dicen las Escrituras: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces vemos esta palabra misterio y vemos administradores. ¿Qué es lo que Dios nos muestra? Como le dije, Pablo aquí nos exhorta, y él mismo se pone en esta balanza de que dice que los hombres debemos verlos a él como administradores de Cristo, del misterio de Dios. Entonces vemos ahí lo que la Biblia nos enseña, pero él mismo dice más abajito: ahora bien, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces él mismo da la pauta de quién es él, pero también se exhorta a sí mismo, que es para nosotros también, que los administradores de los misterios de Dios deben ser hallados fiel, por la razón que tenemos que entregar el mensaje, lo que Dios nos ha encargado.
porque somos administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha llamado a esto, a compartir su palabra, a compartir su verdad, a compartir lo que Él tiene, las buenas noticias, las buenas nuevas, como le conocemos. Entonces, es lo que Dios nos muestra a través de esta escritura. Mis amados, mis queridos hermanos, la Biblia se debe leer como una carta de amor, como una carta que nos enamora. No sé si alguna vez usted ha estado enamorado o haya recibido carta de alguna enamorada, enamorado. Entonces, la expectativa de esa carta, creo que al saber de quién viene, nos motiva y nos emociona al saber lo que hay en ella. Entonces, mis amados, así debemos leer las Escrituras, como una carta de amor. Tiene muchos misterios y muchos no lo entienden porque no la leen como una carta de amor, como una carta que ha venido hacia nosotros, a usted y a mí, con amor. Dios nos ama y Él nos escribió esta carta con el amor más profundo del ser, y Él nos hace saber a través de ella lo que quiere de nosotros. Y por aquello envió a profetas, apóstoles en los últimos tiempos, pero vemos que quien vino también fue su Hijo a traernos. Y una de las formas o metáforas como el Señor usó métodos, formas de enseñanzas en forma de parábolas. ¿Cuál es la razón por lo cual Él nos enseña? Y vemos en el libro de Mateo 13, en Mateo 13 encontramos algunas parábolas y vemos lo que dice la primera. Los primeros versículos del 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntaron muchas gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Entonces, con esta palabra, el sembrador salió a sembrar, sabemos que es una parábola de este hombre, del cual esparce la semilla. Pero vemos que hemos hablado mucho, o la Biblia habla mucho, y mucho se ha predicado sobre el sermón del monte. Pero este sermón, el cual está hablando aquí, es el sermón que podemos llamarle el sermón en el mar. Porque está Jesús ahí hablando en la barca, en el mar, y dicen estos pasajes: aquel día salió un sembrador. Jesús dijo eso, que Él salió de su casa y fue y explicó este pasaje. Y el asunto es, o la pregunta es, y fue lo que hicieron los discípulos, más adelante podemos ver lo que dice. ¿Por qué Él hablaba en parábolas? ¿Por qué Él hablaba en metáforas? ¿Cuál era la razón de las parábolas? Y vemos que este método que Él usa, la forma que Él usa, vemos en realidad que las parábolas que usó tienen que ver algo. ¿Por qué? ¿O qué es una parábola? La parábola, mis amados, es una historia terrenal con un significado espiritual. O sea, eso es una parábola, que Él usa algo terrenal, algo conocido para nosotros, para ilustrarnos o enseñarnos lo espiritual. Entonces, las parábolas que Él usa, las usa de esta forma, por la razón de aquello. Y dijo en algunas ocasiones que muchos viendos no ven,
y oyendo no oirán. Entonces, ¿cuál es la razón de las parábolas? Es que Él quiere enseñarnos un mensaje, el mensaje que tiene tras de cada parábola o historia o de cada palabra que el Señor nos enseña. Y vemos ahí que para algunos podemos ver con claridad lo que Jesús quiso decir o lo que Él dijo y lo que hoy nos dice para nosotros y la entendemos, pero para otros quizás no, por la razón de que no tienen esa sed, como Él dijo, o esa hambre de ir y buscar la palabra de Dios como tal. Quizás simplemente la leemos o la leen de una forma corrida, algo rápido, o para muchos ni siquiera la leen. Entonces no podemos quizás o no pueden entenderla por la razón de que no están con esa hambre y esa sed de la palabra de Dios. Quiero leerle el pasaje 10, lo que dicen los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo: porque a vosotros os es dada saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces vemos aquí la respuesta del Señor. Porque a los discípulos, o sea, en este caso a los seguidores del Señor, a los que creemos en Él, podemos entender qué es lo que el Señor quiere. Pero para aquellos que no quieren seguir a Jesús o no leen las Escrituras, entonces para ellos es como algo escondido. Es algo que no tiene mucho sentido y por ende pues no se enamoran de ella, de la palabra de Dios. Porque no la ven como una carta de amor, sino como algo desconocido, como algo diferente. Entonces creo que es necesario que debemos entender que las Escrituras es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nosotros está en ella. Así que vemos que las parábolas fueron usadas por aquello que tiene que ver con una historia terrenal, pero es algo que nos enseña el significado de lo celestial. Así que muchos de las personas quizás no lo logran, como vemos acá, pero por esa razón, por la razón de que no tienen esa hambre y esa sed de la palabra de Dios. El Señor dijo: el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Vengan y beban de mí, y del que bebe de mí, dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. La razón es que fluye algo de aquel que busca con sed, que busca con hambre las Escrituras. Y es ahí donde vemos que el Señor habló muchas veces. Dijo que el que comiera de él no volverá a tener hambre, y el que bebiera no tendrá sed jamás, sino que de su interior saldrán ríos. Y estos ríos no son otras cosas, sino que paz, amor, perdón, bondad, conocimiento. Entonces, el fruto de lo que el Espíritu va a hacer y hace en cada creyente, mis amados. Es lo que Dios nos muestra. El motivo de las parábolas. O sea, vimos que es una parábola, ahora es el motivo de las parábolas. El Señor Jesús quiere revelarnos ciertas cosas y nos revela, y muchas han sido reveladas y algo otras aún todavía no. Pero si vemos el versículo 12 del mismo, lo que dice: porque a cualquiera que tiene sed le daré y tendrá más, pero el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Entonces, porque cualquiera que tiene, se le dará más. Y aquel que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Hablando en el contexto humano y digamos acá terrenal,
Hay una frase bastante común que es que el rico siempre tiende a ser más rico. Y a veces decimos, ¿por qué? Si vemos en el contexto terrenal, si usted fuera una persona que tiene dos negocios y usted invierte, digamos, $50,000 en cada uno de ellos, y en un negocio de ellos, en uno de ellos, o sea, apenas comienza, de pronto va en declive y va perdiendo mucho dinero, pero el otro va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo más probable que ocurra? Es que el dinero que está puesto en aquel negocio que está decayendo y que va rumbo a la quiebra, será quitado y será puesto en el negocio en el cual está fluyendo y dando mucho, mucho más. Entonces, en lo terrenal es así. Por eso el rico dice más rico, porque invierte donde produce más. Pero vemos que en lo espiritual es igual. Dios dice que cuando vemos las parábolas, cuando vemos a aquel hombre que Dios usó para ilustrar cómo es el reino de Dios, y dijo que un rey o un hombre se fue y dejó a sus siervos, les dejó a unos 5, a otros 3, a otros 2 y a otro 1. Entonces vemos que le dejó estas cantidades y a cada uno le dio conforme a lo que era capaz. Pero vemos que uno recibió una sola moneda, y ¿qué hizo? La escondió. Y después, cuando él vino a pedir cuenta, como él no había producido, le dijo, quítenle y denle al que tiene más. Dice que el reino de los cielos es así. Entonces, cuando usted va con sed, va con hambre a buscar de la palabra de Dios, usted va a tener más. Dios le va a dar más. Pero aquel que tiene algo y no busca de Dios, entonces Dios más bien se lo quitará. Porque es lo que dicen las Escrituras. En el mundo terrenal funciona así y en lo espiritual de la misma forma. Así que, mis amados, usted y yo debemos buscar más de Dios para que podamos crecer espiritualmente. Es necesario buscar más de Dios. Así que, ¿tiene hambre de Dios? No sé. Si le puede usted ser una persona que se le puede enseñar. ¿Es alguien que se deja enseñar? Yo no sé. Pero en realidad ahí está el secreto. Y eso es lo que se llama manso. Para aprender hay que ser manso. Para dejarse enseñar hay que ser manso. La palabra manso tiene que ver con la fortaleza. O sea, significa fortaleza bajo control. O sea, es un concepto de manso. Fortaleza bajo control. Es lo que debo hacer. Entonces, Dios quiere hacerlo. Pero si no quiere ser enseñado, las cosas que son ocultas quizás o secretas, por así llamarlas, de Dios, no serán reveladas. Y a esto es lo que podemos decir, que el que tiene más se le dará más, porque busca, porque anhela, porque desea. Pero si usted no quiere ser enseñado, es difícil poder enseñarle. Así que en el ámbito vemos material, funciona. Así que en lo espiritual, de la misma forma. Así que no esperemos más si no anhelamos más de Dios, si no tenemos sed de Dios. Así que, mis amados, es necesario continuar y buscar de Dios. Los dos negocios que ilustré. O sea, si usted sabe lo que le produce más, debe invertir más ahí. Pero si ve algo que no le produce nada, que va en pérdida, entonces ¿para qué invertir ahí? Tiempo, dinero, no, esfuerzos, no. Dedique más tiempo a lo que le produce, en lo que más le da más renta. Así que el Señor
nos enseña en parábolas para ocultar ciertas cosas y para enseñar algunas. Porque hay cosas que necesitamos ir a Dios y preguntarle: ¿qué quieres de mí en esto? ¿Qué quieres decirme? ¿Cuál es el mensaje que le puedo sacar a alguna lectura que Dios me está dando? Yo, mientras leía Corintios, porque ya llevamos una lectura sistemática como familia, y estamos por ahí en Corintios, ya Corintios 4. Entonces yo me encontré, mientras hacía mi devocional ahí, con esta palabra: los misterios de Dios. Y me comencé a indagar un poco más profundizando en esto. Y la voluntad de Dios es esa, mis amados: que usted y yo hagamos lo que Dios desea y anhela. Y podemos leer una y otra vez las parábolas. Si vemos en el libro de Mateo 13, ¿qué podemos ver ahí? Encontramos 4 tipos de semillas. Y vemos lo que ellas dicen. Y encontramos 3 cosas básicas en esta historia. Usted conoce la historia de las semillas. Primera cosa que encontramos, lo básico ahí, en esta parábola, es la semilla, que tiene que ver con la palabra de Dios. Y también la tierra, y también el sembrador. 3 cosas, o 3 muy básicas, importantes, que tenemos que ver, que son básicas en esta parábola. ¿Por qué se compara la Biblia con una semilla? Vemos que la Biblia, o la palabra de Dios, siempre se ha comparado con una semilla. ¿Sabe por qué? Porque la semilla tiene vida y la palabra igual. Es la palabra de vida. Es la que nos da la vida, mis amados. Recuerde que la Biblia nos enseña que cuando uno llega a Cristo, dice que ha pasado de muerte a vida. Y eso dice la Escritura. Y es a través de la palabra que podemos llegar a Jesús. Es a través de la palabra que podemos creer en el Espíritu Santo y aceptarlo como Señor y Salvador, como nuestro Dios, como el único Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo aceptamos así, entonces es cuando la palabra se hace viva en nosotros, porque es la que nos da la fortaleza, nos da la capacidad para hacer todas las cosas que necesitamos. Así que tiene vida, mis amados. Quiero leerle primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23, creo que es. Primera de Pedro, si me ayuda usted ahí buscando. Primera de Pedro 1, listo, el capítulo 23. Dice la Escritura: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, eso es lo que dice en la Escritura, que la palabra de Dios es viva y eficaz, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Mis amados, y vemos en el libro de Hebreos, también un poquito más atrás, Hebreos, sí, el capítulo 4, dice el versículo 12, las Escrituras nos dicen: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos ahí que la palabra es comparada con una semilla porque es viva y es cortante, más que una espada de 2 filos. Es lo que nos dicen las Escrituras. Así que
El versículo 37 de Mateo 13, si usted puede verlo, veamos lo que dice. Mateo 13, el 37. Dice las Escrituras: respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mis amados, la buena semilla ha sido sembrada por Jesús, por nuestro Señor. Él ha sembrado en nosotros y ha sembrado en usted. La buena semilla ha sido sembrada por Él, mis hermanos. Así que usted y yo debemos ser esa tierra fértil, esa tierra que produce. La semilla es algo que se pone en la tierra, que tiene vida. Y cuando es sembrada, lo que hace es que germina en la tierra y reproduce y da muchos frutos. Entonces, mis amados, si usted y yo somos tierra fértil y buena, entonces la palabra que Jesús ha puesto en nosotros debe crecer, debe producir. Entonces, si usted no está produciendo, debe leer el capítulo 13 y sobre todo esta parábola del sembrador. Y usted puede mirarse, examinarse. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está siendo usted como discípulo del Señor? ¿Qué clase de semilla está haciendo? ¿Acaso es de los que cayó en el camino? Y que vino el animal y arrancó, quitó la semilla. Veamos que la semilla es la palabra de Dios. Y muchas veces Dios le ha dado palabra a usted. Usted ha recibido palabra. Ha escuchado mensajes como el que está escuchando ahora. Palabra de Dios. Y esta palabra, quizás por un momento, usted como que la escucha y vino una distracción y arrebató lo que estaba haciendo sembrado. Mis amados, no se deje robar lo que Dios está poniendo en usted. Sea buena tierra, sea fértil, produzca, aprenda de lo de Dios. Así que su corazón es el terreno, es el territorio donde Dios está sembrando en usted. Así que debemos recibir al Señor como tal. Y si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón, es tiempo de que lo acepte. Porque el tiempo, mis amados, no espera. El tiempo corre. El tiempo corre. Y usted no sabe en qué momento va a venir el tiempo de su muerte. Y usted hoy necesita del Espíritu Santo. Necesita de Jesús para que le revele lo que usted debe hacer. ¿Cuáles son los misterios de Dios? Porque solo vemos que el Espíritu Santo es el que convence, es el que penetra hasta los tuétanos, es el que dice que discierne los pensamientos y también el corazón. Entonces es Él el que puede escudriñarnos y es el que nos puede revelar lo que Jesús quiere, los misterios que Dios ha traído, la buena noticia. Y es lo que usted y yo necesitamos. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que Él venga a nuestra vida y la palabra ahora sea revelada a través del Espíritu Santo y a través de ella misma. Entenderla. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Entonces vemos en muchos ámbitos. En el ámbito familiar, trabajo, en los estudios. ¿Cómo estoy siguiéndolo? ¿Cómo estoy haciéndolo? Entonces es necesario que usted y yo busquemos al Señor y que aprendamos a discernir los misterios de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en ciertas cosas? Entonces yo debo preguntarle al Señor, ¿es tu voluntad? Porque los misterios de Dios es lo que Él ha revelado para nosotros. Las verdades de Dios, la voluntad de Dios, lo que yo debo hacer como hijo de Dios, ¿qué me compete hacer? Hay cosas que a veces tenemos dudas, como que no las tenemos tan claras. Y pensamos, quizás no lo es lo correcto o quizás sí, pero tengo dudas. Entonces, debo ir a la palabra y estar seguro, leerla, meditarla, analizarla. Y sé que voy a tener la revelación de Dios.
de ese misterio, que será algo visible ahora para mí, porque el Señor lo va a hacer. Así que oremos, hermanos, y ánimo. No se deje ganar la batalla, no se deje que el diablo arranque la semilla que está siendo sembrada en usted, sino que debe fortalecerse y debe creerla, búsquela. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos y por darnos la fortaleza, por convencernos y por guiarnos y enseñarnos tu verdad, Padre. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que los bendigas, que derrames sobre ellos muchas bendiciones. Sobre todo, Padre, que podamos entender lo que tú quieres, cuál es tu voluntad. Como dijo Pablo, debemos ser transformados nuestra mente para entender la buena voluntad de Dios. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Te pido que bendiga a mis hermanos, provee y a cada persona que hoy hizo esta oración de fe, creyendo en Jesús, pidiéndole, Espíritu Santo, venga a mí. Si usted no lo ha hecho, puede hacerlo ahora. Busque a alguien que le ayude si no sabe cómo hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. I lived hard on the wire, hand in the fire for so long. Will you show me better? A new kind of love, it's ever the one I want. I'm lifting you high.